Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar la segunda parte de esta clase del 10 de abril de 2025 y estamos trabajando, les recuerdo, las el anteúltimo punto de la unidad 1. Recuerden que vamos siempre también de modo retrospectivo, así que vamos trabajando paralelamente los puntos el punto 3 de la unidad 3 con el punto 3 de la unidad 1. Entonces, estamos trabajando tendencias de la historiografía económica durante la segunda mitad del siglo XX. Definiciones, problemas, métodos y fuentes. Esta etapa, mitad del siglo XX, esa mitad del siglo XX serían los tres cuartos, los primeros tres cuartos del siglo XX. Pero a la par estamos viendo qué pasa en este periodo de la segunda posguerra, ¿no? En este periodo que va entre 1945 y 1980, nos preguntamos sobre la Guerra Fría, nos preguntamos sobre cómo se reconstruye el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa con el estado de bienestar en Occidente? ¿Qué pasa con la URSS, el estancamiento, la senilidad? También no solamente nos dedicamos al espacio europeo y estadounidense, sino también hemos abordado cómo se va conformando ese modelo de bienestar nórdico y cómo se produce el despegue de estas nuevas economías industriales del sur asiático. Así que nos quede claro, vamos con cómo se hace historia económica en esa época y a su vez las características de la época. Nosotros, la clase anterior, quedamos justamente en revisar aspectos de la escritura de la historia económica en el periodo de 1900, podríamos decir 1930, 1980, y vamos a repasar entonces qué pasa con la escritura de la historia económica y sobre todo para tener en cuenta los temas del parcial. Por un lado, como veíamos, en esta etapa se consolida y se afirma lo que ya hemos llamado el paradigma del crecimiento económico, es decir, una forma de entender cómo se tiene y se debe desarrollar y hacia dónde debe dirigirse el desarrollo de la humanidad, ¿no? Y en estos tiempos va a tomar forma un indicador muy importante que es el indicador del PBI. El PBI va a ser, digamos, central en esta idea de afirmar el modelo del crecimiento económico como flecha de la historia, tanto para el mundo comunista como para el mundo capitalista. Y ese crecimiento económico tiene un pilar sólido y casi concebido como único, que es el de la industrialización. Esta historia económica va a ser esencialmente la historia de estos tiempos va a ser esencialmente historia económica. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros por allí tenemos la imagen de que la historia es historia política, historia de héroes, historia de batallas, historia de gobernantes. Esto realmente fue así durante la etapa de conformación de la historia como disciplina en el siglo XIX, hasta que justamente comienza una nueva concepción de la historia
que podríamos decir que es una concepción materialista de la historia frente a una concepción idealista que era la que venía motorizándose. ¿Qué quiere decir materialista? ¿Qué es el mundo material, el mundo de la economía, el que moviliza y las acciones humanas, ¿no? En este caso, las acciones humanas se abandona el hecho de ser entendida como acciones individuales y de grandes hombres para pasar a ser una historia, como diría Brodel, una historia en plural, porque es una historia de los grupos sociales, de los grandes colectivos sociales que se entiende que hacen a la historia. Es una historia estructuralista, como dijimos ya en la clase pasada, y es al igual que las demás disciplinas de lo social, es entendida que la historia es esencialmente económica. Esto va a pasar en esta etapa, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que la economía es la causa y el fin que hace al movimiento de las acciones humanas. Ustedes para el parcial tienen que tener en cuenta que ya a partir de la década del 30 toma forma lo que se llaman los primeros anales. Esto sobre los primeros, de cada una de estas tendencias de la historiografía, que van a ser todas tendencias de corte eurocéntrico, salvo acá cuando veamos que empieza a romperse este corte eurocéntrico con los teóricos del análisis del sistema mundo, pero que tampoco logran abandonar en esta época el eurocentrismo. Nosotros vamos, todas estas formas, modos de hacer historia, ustedes tienen clases donde las van a poder adentrarse a cada uno de ellos. Y aparte, también cuentan con Google Académico y también cuentan con la información que les puedan brindar la IA. Lo que tienen que tener en cuenta son las características de la escritura, los aportes centrales en relación a las perspectivas con las cuales trabajan sus principales referentes, la cuestión de los métodos, qué tipo de fuentes priorizan, cuáles son los problemas que abordan. Yo acá voy a repasar para que ustedes solamente los nombres, para que ustedes después vean de trabajar cada uno de estos modos de historiar individualmente y después poderlos presentar cuando desarrollen los temas del parcial. Bien, tenemos el caso de los primeros anales que van a tener su lugar en Francia, su principal referente va a ser Marc Bloch. También a estos primeros anales, tras el asesinato de Bloch por los nazis, va a tomar referencia en la revista Anales de la Historia Económica y Social, la figura de Fernand Braudel. Fernand Braudel es una figura impresionante a mi juicio en el campo de la historiografía, porque realmente él le va a dar a la historia muchísima densidad teórica, epistemológica. Primero que nos va a proponer la idea de que la historia es no solamente es economía, la historia no es solamente política, la historia tiene que abarcar la totalidad de la ciencia, la totalidad de las dimensiones humanas, ¿no? Entonces, él nos propone la idea de una historia total. A la vez, esto después se va a ver que es imposible, pero él está convencido de esto. A su vez también lo que ustedes van a
observar con Brodel es su propuesta metodológica y epistemológica, porque una propuesta de conocimiento del pasado, que es la propuesta de descomponer el tiempo histórico en tres tiempos. Esto también es importantísimo porque esto nos va a complejizar el análisis. Y por último, para mí, es sumamente importante tanto para la historia que hace en esos momentos Brodel como para quienes lo van a seguir, el énfasis que él va a plantear en una historia global. En este sentido, el concepto que él va a proponer es el concepto de economía-mundo, que después va a ser tomado justamente por los teóricos del análisis del sistema mundo. Estos anales van a tomar mucha fuerza en Francia, luego también van a tener su impacto en los Estados Unidos y va a tener un impacto global, incluso también acá en Argentina. A la par, en Inglaterra toma forma la tradición, lo que se ha llamado la tradición marxista británica. Son interesantes estos historiadores que no solamente estudian historia, sino que son activistas y están convencidos en que hay que llegar a instaurar el comunismo. Esta vocación, digamos, y este activismo, muchos lo van a mantener hasta la década del 60, cuando Rusia invada Europa del Este y la figura la figura de Stalin, su autoritarismo, su modo violento, las matanzas que se llevan adelante hagan que abandonen el Partido Comunista. Pocos son los que van a quedar dentro del Partido Comunista. Uno de ellos va a ser, por ejemplo, Eric Hobsbawm, un gran historiador británico. También vamos a encontrarlo a Edward Palmer Thompson, a Rodney Hilton, a Christopher Hill, a Maurice Dobb. Hay también información sobre en un video de clase, información sobre la tradición marxista británica que ustedes deben consultar. El impacto es planetario, la presencia de esta forma de hacer historia va a tener una gran influencia en las universidades argentinas hasta el día de hoy. En la propia América Latina se va a desarrollar también lo que se ha conocido como la teoría de la dependencia. Acá nosotros vamos a tener a grandes economistas que van a vincularse a este campo. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser Prebisch. Prebisch, que es un gran economista argentino, tucumano, él va a proponer el tema de los términos el intercambio. Va a ser quizás uno de los autores más influyente, porque justamente lo que él va a identificar es que estos deterioros de los términos de intercambio influye en los países exportadores de materias primas, que son justamente los países de América Latina. Esto Prebisch, un economista, pero también podemos decir que Teotonio dos Santos, que es un brasilero, geógrafo, él va a decir que la dependencia es la va a definir como una situación en que la economía de ciertos países está condicionada por el desarrollo y la expansión de la economía de otros países a la que está sujeta.
que esto, ¿por qué para nosotros es importante la teoría de la dependencia? Aparte de marcar, y que después esto va a ser retomado por los teóricos de análisis del sistema mundo, de la desigualdad de las relaciones del centro y la periferia, el centro que es el que donde se industrializa y la periferia donde se obtiene la materia prima que después se va a industrializar, este, va a ser una verdadera propuesta teórico-analítica que se va a sumar al campo de las ciencias sociales con fuerza en esta época. Tratando de explicar esto que después Wallenstein también lo va a retomar con los teóricos del análisis del sistema mundo, que es el desarrollo desigual. Así que, bueno, hay que darle mucha importancia a esta propuesta latinoamericana solamente, justamente porque es América latinoamericana y debemos conocerla. Tanto la tradición marxista como los teóricos de la dependencia, como la propuesta de analítica de Polanyi, va a influir muchísimo en los teóricos del análisis del sistema mundo. También de impacto global. Acá ya hay cuestiones que están rompiendo con el eurocentrismo, sin embargo el estadio de los conocimientos no lo permiten. El principal referente de los teóricos de análisis del sistema mundo es Wallenstein. También van a encontrar un video sobre esto. A la par que se va desarrollando el mundo de los ordenadores, toma forma y fuerza la cliometría en los Estados Unidos, que es no es nada más que justamente todo el poder de las bases de datos, de la métrica, aplicado a la historia. También la nueva historia económica va a continuar presente. Estas, digamos, son las principales tendencias de la historiografía, de la historia económica, en esta etapa que hemos planteado, donde se afirma este paradigma del crecimiento económico. Esta es la etapa que Wallenstein, en el libro que elabora con la Comisión Gulbenkian, llama la etapa de expansión, consolidación, crisis y precrisis, ¿no? Justamente acá estamos viendo algunos elementos de la precrisis y de la crisis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todas estas historias que estamos viendo, tanto la tradición marxista británica, la cepalina, los segundos anales, la cepalina no tanto, pero sí los segundos anales, los primeros anales, vienen en clave nacional. Esto, en cambio, viene en clave regional, ¿no? Y en clave global. Esto, ya se van rompiendo con fuerza sólidas estructuras que nos están dando cuenta que están diciendo que ya que la historia no va a ser del mismo modo, ni tampoco las ciencias sociales en el periodo posterior, ¿no? Recuerden también que esta época es también llamada no solamente eurocéntrica, sino también de la perspectiva de la simplicidad. Vamos a seguir con esto en las próximas diapositivas. Solamente para que sepan de qué cuestiones tienen que hablar cuando se pregunte sobre la historiografía de la segunda mitad del siglo XX. Esto que hemos hablado ahora. Y cuando se pregunte sobre la historiografía de la hoy, bueno, no se tienen que olvidar del nuevo institucionalismo, de la Escuela de California, la economía del crecimiento, la propuesta de Thomas Piketty, y acá ya tenemos políticas de conocimiento no eurocéntricas conviviendo con políticas de conocimiento eurocéntricas.
Bien, avancemos entonces para seguir trabajando sobre la escritura de la historia económica en la segunda etapa del siglo XX y en la etapa de la Guerra Fría o también llamada segunda posguerra. Estamos hablando del periodo 1945-1980. Bien, acá voy a ir jugando por un lado con estos dos textos y después también retomando algunos recortes del texto de Thomas Piketty para ir caracterizando el periodo a la par de ir pensando algunas cuestiones o proponiendo algunos aspectos de la escritura, en este caso de la economía, en esta etapa que estamos estudiando. Y traigo acá a dos grandes economistas del periodo. Uno es Walt Whitman Rostow y otro Gunnar Myrdal. En el caso de Myrdal, el libro que elegí es que se llama Asian Drama, el drama asiático, un interrogante dentro de la pobreza de las naciones. ¿Qué pasa con este libro? Este libro es un libro, este libro que ustedes están viendo acá no es el libro original de Myrdal. El libro de Myrdal tiene tres volúmenes, se publica en el año 68 y tiene aproximadamente 3.000 páginas. No, esto es una síntesis que se realiza, lo realiza justamente la editorial Pelícano y bajo la supervisión de Myrdal. Myrdal es un sueco que a su vez va a ser, no a su vez, sino que va a ser galardonado con el Premio Nobel de la Economía. Myrdal y su esposa, que también es una reconocida científica, van a ser claves en el desarrollo del modelo de bienestar sueco y obviamente en el modelo de bienestar nórdico. Va a ser una persona muy, pero muy influyente. Lo mismo en el caso de Rostow, ¿no? Porque en el libro de Rostow, que no, ya este libro de Myrdal es del 68. En cambio, el libro del Rostow casi 11 años anterior, se publica en el 59 el artículo que le precede y después en el 60 se publica este libro. No, fíjense el libro porque el libro dice muchísimo de la época, ¿no? Los estadios del crecimiento económico, un manifiesto no comunista. Esto lo tienen que tener claro porque acá se ve el peso de la Guerra Fría y cómo la Guerra Fría condiciona la producción científica, ¿no? Acá es Rostow, un activista, así como decíamos, los marxistas eran activistas, ¿no? Que querían la sociedad comunista. En el caso de Rostow era un activista del capitalismo. Cuando dice un manifiesto no comunista, está haciendo una contestación al libro El Manifiesto Comunista de Carlos Marx y Federico Engels, que ya a la hora que Rostow escribe el libro, ya tiene más de 100 años de circulación. Bien,
Rostow entonces va a hablar en una clave muy de la perspectiva de la simplicidad, ¿no? Porque vamos acá a este cuadro que encontramos en el texto de Rostow en las primeras hojas. Este cuadro muestra su concepción y una concepción muy propia de la perspectiva de la simplicidad. Primero, la teleología, ¿no? Se va hacia un camino. En este caso, el camino a seguir, como dice Valentin por allí en algunos artículos, el camino es el desarrollismo. El desarrollismo. ¿Cuál es la clave de ese desarrollismo? Es la industrialización. Ojo, no hablo de desarrollo, hablo de desarrollismo, ¿no? ¿Y cuál es la clave? La clave es la industrialización. Ese camino está marcado tanto para las sociedades comunistas como para las sociedades capitalistas. Por eso es que decimos nosotros que son dos caras de una misma moneda, como lo hemos planteado por allí en alguna de las clases. Y después, y hay etapas, ¿no? Así como en el término del marxismo tenemos etapas, ¿no? Que caracterizados por los diferentes modos de vida, el modo de producción feudal, el modo de producción capitalista, el modo de producción comunista como una etapa superior. Acá también tenemos una propuesta de etapas del crecimiento económico, ¿no? Se va de la sociedad tradicional hacia la sociedad de consumo masivo o de alto consumo masivo, ¿no? Las sociedades pasan entonces por bueno, tenemos la sociedad tradicional, que es la que está en las condiciones de agricultura de subsistencia, las sociedades donde se van dando las condiciones previas al despegue económico, la etapa del despegue económico, que acá lo vemos como el take-off, ¿no? Que es el periodo de rápido crecimiento económico, donde se desarrolla la manufactura, después la madurez y el consumo masivo, donde la producción se desplaza hacia bienes y servicios de consumo duraderos. Fíjense, acá lo que observamos nosotros es una concepción teleológica. Todas las sociedades van hacia el lugar para llegar es esa sociedad de consumo masivo. Es una concepción lineal, no teleológica, es que tiene un fin, lineal, etapista. Todo esto nos va a dar cuenta de de las características de este pensamiento que se ha llamado pensamiento simple o perspectiva de la simplicidad. El libro de Rostow va a ser muy, muy influyente y él va a mi juicio, va a proponer justamente, le va a dar también un volumen explicativo con su propuesta de take-off a los estudios de la Revolución Industrial Inglesa. Obviamente que el modelo a seguir es el modelo británico. En ese sentido, podemos decir que es una muestra muy clara de esta historia eurocéntrica. Bien, veamos el cuadro que nos propone, y acá ustedes ven cómo Gran Bretaña es la primera que se inicia en la etapa del despegue, que tiene que ver con la revolución industrial, la primera también que llega a la etapa de madurez y a convertirse en una sociedad de alto consumo. Sin embargo, ya a la época que Rostow escribe el libro,
Estados Unidos tiene mucho más desarrollada toda su producción de bienes y servicios. Otros países que va a considerar Rostov en este punto van a ser Francia, Alemania, Suecia y Japón. Rusia la considera también que ya ha pasado por su etapa de take-off y están al momento de la escritura del libro y de su publicación en una etapa de sociedad madura. En el caso de Oceanía, bueno, en el continente de Oceanía, Australia es la única que ha llegado al nivel también de despegue y sociedad de consumo. Y fíjense que en el caso de Australia, que también es un país que en algún momento se ha estudiado mucho y se ha estudiado mucho comparativamente con Argentina, esto se produce casi paralelamente, ¿no? Bien, y acá ustedes tienen Argentina, donde sitúa ya en la década de antes del 40, constituya la etapa del despegue de la Argentina. Bien, interesantísimo el libro de Rostov. Va a tener muchísima influencia en esta época y es un exponente muy, pero muy grande en de la escritura, de la historia, de la economía y de la historia económica en estos tiempos en el mundo occidental. Rostov va a ser asesor del presidente norteamericano Lyndon Johnson, y va a ser un firme anticomunista, como lo dice el título del libro, y va a apoyar la guerra de Vietnam, que ya después vamos a volver un poquito sobre esto. Bueno, ahora vamos al texto de Myrdal. Myrdal está en el otro extremo, podríamos decir, del esquema. Myrdal está preocupado. El texto de Myrdal es un texto que se escribe 10 años después, ¿no? Una década después. Yo acá subrayé una parte del texto, esta que está acá. A ver si voy a llevar esto, que voy a hacer esto mejor, que se desconfiguró acá. A ver, vamos acá entonces. Voy a llevar esta ya. Elegí, es un texto también riquísimo. Yo elegí esta frase para que tengamos en cuenta, porque dice, fíjense lo que está planteando acá el texto de Myrdal, ¿no? Dice, aplicado al sur asiático, la asunción debe ser bajo las condiciones de vida que vamos a describir en los capítulos que siguen. Las tendencias, si la tendencia demográfica actual, si esta no se revierte, inevitablemente va a frustrarse todos los esfuerzos de desarrollo, ¿no? Del sur asiático, a eso se está refiriendo, ¿no? Esto me interesa, ¿por qué? Porque fíjense
en este momento el malthusianismo, que es la idea de que eh, que el exceso de población va a frustrar las experiencias de las posibilidades del desarrollo, está muy presente, ¿no? Y Myrdal, podríamos decir, toma esta idea, ¿no? Y esta es una idea también muy fuerte en el mundo, en esta propuesta eh, eurocéntrica. Entonces dice, a la larga esto va a conducir a un deterioro progresivo de los ingresos, de los niveles de vida. Y otra cosa que va a agregar es que esto va a pasar en los países más populosos y en los países más pobres de la región. Y esto, fíjense que esto va contradiciendo lo que está pasando y lo que va a pasar después, inclusive lo que está diciendo Rostow en los años 59, cuando ustedes ven a la China y a la India que le está marcando ya el despegue. Yo después acá tomé otros recortes del texto que me parecieron importantes. Ustedes obviamente pueden revisarlos. Acá los fui subrayando y esto también me interesaría que ustedes hagan un juego con esto. Así como yo traigo estos textos de época, ustedes pueden traer también propuestas de lecturas que hayan hecho en relación a cualquiera de los temas desde Google Académico o sugeridos por las IALAS que han consultado y van de alguna manera fortaleciendo con las lecturas, fortaleciendo sus conocimientos. Bueno, yo acá marcado varias cosas. ¿No? Esta frase me pareció importante porque acá justamente plantea una de las características de esta etapa. Cuando yo les digo, toda historia se convierte en estos momentos en historia económica. No hay modo de entender la historia que no sea historia económica. Esta es la etapa, 1950-1980, es la etapa de la historia económica. Se forman las asociaciones de historia económica y todo se explica por la historia económica. Y esto no solamente pasa en la historia económica, sino que pasa en todas las ciencias sociales porque hay un reduccionismo hacia la economía para explicar los fenómenos sociales, ¿no? Entonces él dice acá justamente que el liderazgo lo toman los economistas, ¿no? Lo toman los economistas, quienes estudian la dinámica de los problemas del subdesarrollo, del desarrollo y de las planificaciones para el desarrollo. Y ahí ustedes también ven desde otro lugar, desde otra perspectiva ya crítica, no como la de Rostow, que es una apología al capitalismo, pero acá están viendo también la cuestión de la linealidad y de las etapas. Otra cosa que él va dando cuenta es la presión que hay del mundo occidental y la presión que tiene la Guerra Fría, ¿no? Esto lo va marcando en diferentes momentos, ¿no? Las instituciones sponsoriadas, el financiamiento de las investigaciones, ¿no? La opinión pública occidental presionan para que los estudios y los problemas sobre los países subdesarrollados. Todo tipo de estudios están
todos los tipos de estudios están justificados por su contribución a la seguridad de los Estados Unidos y de los países occidentales, ¿no? Es un rasgo de la investigación económica sobre la pobreza de los países, ¿no? Intentar también, o sea, internalizar los puntos de vistas de los intereses políticos de Occidente y de los intereses militares que tienen que ver con salvarlos del comunismo. Fíjense cómo se va marcando todo esto, cómo está marcada, hay un auto, podríamos decir, socioanálisis, donde él va mostrando todo esto en una clave diferente de escritura, obviamente, a la que veíamos con Rostow, su manifiesto no comunista, ¿no? La Guerra Fría ciertamente tiene una considerable influencia en el desarrollo de los países del sudeste asiático, ¿no? Bueno, esto es solamente algunas cuestiones que yo consideré. Acá de nuevo también plantea, esto también es interesante, ¿no? Nuestro principal punto en los países del mundo occidental es el análisis en términos económicos. Fíjense qué es términos económicos en el mundo occidental: los mercados, los precios, el empleo, el desempleo, el consumo, el ahorro, las inversiones, ¿no? Dice, pero esto en el sudeste asiático, ¿qué nos interesa? Nos interesa, en cambio, las actitudes, las instituciones, las culturas. No se pueden hacer tales abstracciones. Interesante para pensar. Bien, y por último voy a ir al último, quiero ir a una página por último que seleccioné. Esto para darle esto que seleccioné tiene que ver cómo ese contexto de Guerra Fría está presente constantemente en los escritos, ¿no? Así como veíamos en el caso de Rostow, pero acá ya lo vemos muy explícito. Bien, a ver. Bueno, no se carga ahora. Bueno, vamos a dejarlo acá, después lo veremos en clase porque no encuentro dónde lo marqué. Estaba convencido que era en la página 273. A ver, 273, sí, acá está. No, acá está marcado el problema de la población. Esto me interesa porque acá vemos también el tema de cómo, en este caso, el análisis, la propuesta malthusiana está presente y no se puede ver incluso lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Acá incluso aplicado al sur de Asia, la primera suposición debe ser que, dadas las condiciones de vida y trabajo que hemos descrito en los capítulos precedentes, la tendencia demográfica actual, si no se revierte inevitablemente, frustrará los esfuerzos del desarrollo.
Esto conduciría a la larga a un deterioro progresivo de los ingresos y los niveles de vida. Esto ocurrirá más pronto en las partes más grandes, más pobladas y más pobres de la región, que son las que más pesan en el análisis general. Bien, con esto entonces cerramos para dejar como ejemplo las características de la escritura de la historia económica y de la economía en esta etapa, y vamos a retomar ahora a partir de las propuestas de estos recortes de texto del libro de Piketty, algunas características generales del periodo 50 y 80. 1950 a 1980. Bien, primero tenemos que tener en cuenta, y acá ya empezamos directamente ya en el contenido de la unidad 3, ¿no? 1950-1980, nos dice Piketty, es una fase histórica relativamente igualitaria, ¿no? La fase igualitaria se dio tanto en miren esto, ¿no? Se dio en regímenes políticos distintos en cada región, regímenes comunistas como China y Rusia, regímenes socialdemócratas, él usa este concepto, ¿no? Que no lo entiende como se entiende comúnmente, bueno, regímenes socialdemócratas en Europa, en Estados Unidos y en la India, aunque siguiendo modalidades muy diferentes que estudiaremos en detalle. Bien. Por ejemplo, dice, sigue esto en la página 36, más adelante en la página 38, otra selección de texto. El crecimiento económico estadounidense, como también ocurrió con el europeo, fue más intenso en el periodo igualitario de 1950 a 1980 que en el periodo siguiente, que es el periodo del hipercapitalismo, como habíamos visto. Lo cierto es que la verdadera toma de poder se dio primero en el plano ideológico e intelectual. Se trataban acá cuando trata de explicar esto, ¿no? Recuerden ustedes que para Piketty la desigualdad es una construcción ideológica, es una ideología, ¿no? Entonces dice, lo cierto es, y acá la verdadera toma del poder, ¿no? Se dio en el plano ideológico e intelectual. Se trataban de coaliciones, de ideas basadas en programas de reducción de desigualdades y de transformación profunda del sistema legal, fiscal, social, que terminarían por extenderse al conjunto de las fuerzas políticas en el periodo 1930-1980, ¿no? Porque, bueno, ¿dónde están los orígenes? ¿Cómo se da este movimiento? Que él habla del plano ideológico intelectual. Esto es justamente lo que ustedes tienen que revisar en el texto de Piketty para poder explicar, ¿no? Veremos, por último, veremos que la fuerte comprensión de las desigualdades que tuvo lugar entre 1914 y la década del 50-60 se explica tanto en Europa como en Estados Unidos por el impacto de un conjunto de transformaciones del sistema legal, social y fiscal, cuyo desarrollo se aceleró considerablemente debido a las guerras del 14 al 18, que es la Primera Guerra Mundial, 1939-1945, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución de Bolchevique de 1917, la crisis de 1929, pero que en cierto modo estaban ya en gestación intelectual y política a finales del siglo XIX. Esto tiene que ver con donde encontramos la antesala que explica esta fase igualitaria tan importante que se da en, por lo menos en estos últimos 500 años, que es la historia del capitalismo. Entonces dice, bueno, esta fase igualitaria es una construcción intelectual, ¿no? Que se expresa en lo legal, que se expresa en lo fiscal,
puede tener sus orígenes, dice, bueno, tiene sus orígenes por la crisis del 30, tiene sus orígenes por las guerras mundiales, tiene su origen por la existencia de la Unión Soviética como contramodelo, dice, pero también le explica en ese párrafo que leímos, pero también encontramos su antecedente en, por ejemplo, las experiencias de las políticas que llevó adelante Bismarck en Alemania, por ejemplo. Bueno, esto va a ser todo un debate que tiene que ver también con el debate del origen del estado de bienestar. Bien, más allá de esto, entonces, esta etapa se caracteriza por ser la más igualitaria que hemos conocido y una de las expresiones de la posibilidad de distribución que va a haber, justamente en esta etapa también se va a dar tanto en los Estados Unidos, en el Reino Unido, Alemania, Francia, como lo muestra Piketty, el tipo máximo del impuesto sobre la renta. Acá lo tienen. Bien, yo particularmente creo que más allá de todas estas tendencias igualitarias, lo que promueve esta reducción de la desigualdad tan fuerte que se observa en determinados países es en muchos casos la presencia de este contramodelo que es el comunismo, ¿no? Yo les comentaba en clase ese célebre discurso de Perón en la Bolsa de Valores, Perón, un gran, profundo como militar que era, militar y católico argentino, un profundo anticomunista, que decía en ese célebre discurso de la bolsa, den algo, le decía a los empresarios, den algo para no perderlo todo. Estaba realmente muy, muy afligido por el comunismo. Fíjense en este mapa que ustedes tienen acá, son justamente en este periodo cómo avanzó ya la influencia de Rusia. La mayor parte de la población en estos momentos, la mayor parte de la población vive en sociedades comunistas, ¿no? Porque piensen ustedes que estos países gigantes de gran población están bajo bajo la órbita comunista. Caso, por ejemplo, el caso de China, que en este momento tiene aproximadamente entre 700 y 800 millones de habitantes. Vietnam del Norte, en este momento Vietnam del Norte está separado de Vietnam del Sur. Vamos a ir acá a este mapa que extraje de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y es un mapa del sudeste asiático del año 63. Fíjense, acá ustedes hoy no lo, el mapa no se ve de este modo, después vamos a ver un mapa, pero acá tienen el caso de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Acá tenemos, viven aproximadamente 15 a 20 millones de personas. Después tenemos el caso, acá no lo vemos en el mapa, pero de Corea del Norte, de 10 a 13 millones de personas. El caso de Laos, 2 a 3 millones de personas. Mongolia, ¿no? Entonces, Rusia, Cuba, de la población mundial, que no es lo mismo que decir de los países, ¿no? La mayor, los países más poblados están bajo la órbita comunista. Ahora, acá ustedes en azul ven los países
que son con azul más intenso los países aliados a la OTAN. Ya se ha formado la organización del Atlántico Norte, y acá ustedes lo que ven son los países aliados de Estados Unidos. Estos son, en rojo van a ver los países que forman parte del Pacto de Varsovia, que están bajo la égida de Rusia, ¿no? Que muchos de estos son estos países que después se van a desprender de la Federación y de Rusia, que ya hemos estudiado estos 15 países. Y después tenemos países socialistas que van a adherir a la URSS de alguna manera. No es el caso de China. Y después tenemos países que no están alineados, que son estos que están viendo ustedes en gris. Y lo más importante acá, no lo más importante, lo interesante son las guerrillas. Esta es una época de muchísima guerrilla. Ya hemos hablado en el caso de Argentina, están el ERP y Montoneros, que son de tendencias marxistas, el ERP mucho más clara, Montonero con más influencia del peronismo, del que se llama después peronismo de izquierda, con la idea de la patria socialista. Pero en el caso acá estas son las guerrillas comunistas, ¿no? Después también van a tener las guerrillas anticomunistas. Y los enfrentamientos, el caso de Vietnam, que para terminar en el 75, con el triunfo de la Vietnam comunista y Vietnam unificada. Y en el caso de Corea del Norte, con la separación directa de Corea del Norte de Corea del Sur. Corea del Norte totalmente comunista y hoy sería un comunismo ortodoxo stalinista, y en el caso de Corea del Sur, capitalista. Bien. Veamos entonces ahora un mapa actual. A ver, lo tengo acá, ¿no? Entonces ustedes acá tienen la región, ¿no? Acá tienen ya Vietnam unido, tienen el caso de Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, y bueno, estos son los países, digamos, de sur, de Asia actualmente. Y también tenemos los países que se han separado de la Unión Soviética. Bien, tenemos acá el caso de Singapur. Me estoy refiriendo a los países que hemos tomado en los diferentes estudios, ¿no? Acá ya tienen Myanmar, que antes se conocía como Burma. Hong Kong ya está en el marco de Hong Kong y Macao, ya han dejado de ser protectorados de otros países y ya pertenecen a China. Bien, avancemos entonces con revisemos algunas cuestiones respecto de los niveles de desigualdad y que se expresa en los niveles de vida entre Rusia y Europa. Esto es importante porque son los gráficos que ustedes tienen que revisar de la propuesta de Thomas Piketty para dar cuenta justamente de este momento igualitario, ¿no? En este caso, la desigualdad de las rentas, y tomen el caso del comunismo, de la Rusia comunista. Fíjense cómo en este periodo, en este caso del momento zarista, a la integración ya del comunismo estalinista, se va a mantener con un movimiento muy bajo
en términos de desigualdad durante todo este periodo, pero ya acá en el 90, esto, fíjense cómo en la etapa hipercapitalista, cómo se da una tendencia en la alza que supera totalmente a Estados Unidos y a Europa. Estados Unidos y Europa también siguen un movimiento hacia la baja en el mismo periodo y también al alza, pero no al nivel de Rusia. Recuerden acá el tema de las características en esta etapa comunista de Rusia, cómo se da el marco legal en relación a la propiedad, ¿no? Lo que es la propiedad pública, la propiedad personal, la propiedad colectiva que nos habla Piketty. Y acá les quería mostrar para que veamos, ¿no? Porque también recordarles acá cuando hagan la lectura del texto, como si bien una sociedad igualitaria es una sociedad llena de privilegios y llena de privilegios de la gente vinculada al Partido Comunista, ¿no? Acá tenemos, esto es un blog, ¿no? De Luis Ramos Penabat, que lo escribe en 2012 y dice, así se vendían los coches en la URSS. Dice, hace ya tiempo publicamos una historia que recogía el comercio sobre los problemas que había en España para comprar coches en los años 80, cuando uno iba a comprar un coche en un concesionario. Esto nos llevó a pensar cómo sería comprarse un coche en un país comunista como la URSS. Y de repente nos encontramos con la carta que un lector envió a la web Universe. En ella contaba cómo su madre había comprado un coche nuevo de la marca Lada en la República Soviética. Para empezar, el tiempo de espera era bastante desesperante, en la mayoría de los casos unos 10 o 15 años. Recuerden que el auto es parte de lo que se considera la propiedad personal, está permitido. Las tiendas estaban vacías de productos, así que las personas con unos ingresos medios en torno a los 100 rublos por mes a mediados de los 80 tenían dinero ahorrado. El problema es que no había suficientes coches nuevos para todo. De hecho, la producción de la industria automotriz soviética nunca se acercó siquiera a la cantidad que el mercado hubiera podido absorber. Las 5 fábricas existentes debían producir para 3 mercados, el interno, modelos, los mejores, de exportación para los países con divisas fuertes y coches para los países amigos comunistas como Cuba o Vietnam. El Comité Central de Planificación de Moscú tenía los datos de la fábrica. Los coches para el mercado interno se asignaban allí a cada una de las 15 repúblicas soviéticas, donde el Comité de Planificación local dividía su número de coches entre los ministerios. En realidad todo el mundo trabajaba para el Estado. Los ministerios eran como la multinacional de la que dependían las empresas, fábricas de zapatos, escuelas, granjas colectivas. Así los jefes de esas empresas, con por ejemplo 100 trabajadores, recibían noticias que le habían asignado 2 Zaporizhet, las marcas de autos, 3 Moskowitz o 2 Vaz para el año. Allí a alguien le correspondía un nuevo coche ese año. Esa decisión crucial la tomaba la Unión de Trabajadores, la herramienta del Partido Comunista para controlar a la gente. Si alguien era buen comunista, tenía más oportunidades. El problema era que en la parte occidental de la URSS había muy poca gente que realmente creía en el comunismo. Los estados del Báltico, de donde es la persona que envía la carta, eran países capitalistas independientes antes de la Segunda Guerra Mundial, tras la que fueron ocupados por la URSS. No, pero podíamos ver canales de TV de Finlandia y programas como El Coche Fantástico y Dallas, aunque el Ejército Rojo trataba de interferir la señal de vez en cuando, relata. La asignación de los coches no era totalmente justo, ya que algunos ministerios conseguían más coches y mejores que en otros. Así, por ejemplo, los agricultores conseguían por lo general un coche nuevo más fácilmente y como los Ladas,
eran poco resistentes para caminos rurales sin asfaltar, le otorgaban mejores coches. Luego eran los trabajadores sindicalizados quienes decidían sobre los coches, apartamentos, viajes al extranjero y todo lo que el Estado daba a su pueblo. Los trabajadores tenían que presentar las solicitudes de estos premios, aunque por lo general se regían por la antigüedad de la empresa. Mi madre consiguió el documento de asignación, el permiso para comprar un coche como se le conocía, unos meses después que recibió una carta diciéndole que fuese a un concesionario Lada en una fecha determinada con el dinero y el pasaporte en la mano para obtener su nuevo coche. Consiguió que unos vecinos le prestaran algo de dinero y allí fuimos. En la vida soviética, los contactos personales eran lo más importante. Solo había que conocer a la gente correcta si querías cosas como un televisor o un coche. Ella utilizó sus contactos y consiguió el mejor coche que había, de un color bonito, por lo general no se podía seleccionar, con buenos interiores. Mi mamá podía haber vendido su nuevo Lada ganando un 100% justo después de comprarlo, pero ella quería el coche y todos sus amigos que le habían ayudado se habrían enfadado. Lo vendió 7 años más tarde a bajo precio a unos que lo exportaban a Ucrania. Bueno, esto para una imagen para que nos ayude a pensar la cuestión de el mundo comunista en esta etapa. Bien, por último, también otra de las características del periodo en los países va a ser la innovación fiscal, ¿no? Porque la desigualdad, recuerden la fórmula de Piketty, ¿no? Tiene que haber crecimiento económico y también tiene que haber la posibilidad de que la distribución se pueda hacer mediante la fiscalidad. Y acá ustedes lo que están viendo es justamente cómo se eleva la presión fiscal en estos países, ¿no? Bien, con esto nosotros ya damos por terminado el periodo 1950-1980. En la clase presencial vamos a trabajar del próximo jueves vamos a trabajar Argentina y también quisimos de algún modo orientarlo para el examen parcial. Esperemos que la clase haya sido clara, que no se hayan aburrido y como siempre les digo, pongan en mayor velocidad porque yo hablo lento. Muchísimas gracias, nos vemos el jueves.